Columnista de Arte y Cultura, Claudia Lamas. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Todo bien? De cumpleaños. ¿De cumpleaños? Vamos de cumple hoy, qué lindo. Te hago una consulta. ¿Por qué elegís Salta para vivir? Sí, ya a esta altura es una elección, la verdad. Porque todo lo que dijiste de la gente que se comunicó, todo es verdad, que tenés todo a 15 minutos, que podés estar trabajando y a los 10 minutos estar en tu casa y a los 10 minutos poder salir e ir a algún lugar a correr o a hacer deporte en medio de la naturaleza, porque es una ciudad muy tranquila, porque es bellísima, porque tiene mucha cultura, tiene mucho para disfrutar, museos, pues yo siempre voy a hablar de eso, pero de verdad que la gente que viene siempre nos elogia la cultura, nuestro patrimonio, la arquitectura, la gastronomía. Eso nos dijeron por las empanadas y la comida rica que hay en Salta. Es verdad, bueno, la gente que viene de afuera todos los días come empanadas y va como probando distintos tipos de empanadas, pero bueno, tour de las empanadas. Creo que hay agencias que hacen tour de empanadas. Sí, hay agencias que hacen tour de empanadas y tour de peñas. Sí, es verdad. Y la calidez de la gente también es como importante. La gente acá es muy anfitriona. Los que somos salteños somos muy fan de Salta, entonces siempre queremos mostrar todo, contarles todo lo que hay. Exactamente, re orgullosos somos. Como la mamá que habla de su hijo, ¿no? Vos sabés que cuando presenté el programa temprano y conté que ibas a venir acá y lo que nos ibas a traer, y digo, esa Salta que empezó siendo un pueblo, hoy, si bien ya es una metrópoli, porque alrededor en Salta capital hay 700.000, pero si uno cuenta San Lorenzo, Vaquero, La Caldera, Quijano, Rosario Lerma, Cerrillos, ya somos una metrópoli de cerca de 1 millón de habitantes. Sí, así es. Y ese 1 millón de habitantes no perdió ese vínculo y esa forma de relacionarse que había entre sus ciudadanos cuando era un pueblo Salta. Es verdad. Y la otra cosa que decía es que Salta no cambió. Bueno, esto ya nos vas a mostrar vos. Salta no cambió tanto. Uno puede ver esas imágenes que nos vas a mostrar y reconoce que es Salta. Sigue la esencia. Sigue la esencia. Se mantuvo por mucho tiempo. Bueno, yo hoy, como era el cumpleaños de Salta, me pareció re lindo traerles algunas imágenes que no son tan conocidas de la ciudad. El otro día hablábamos la importancia del rol de los artistas en esto de registrar la memoria, ¿no? Y acá traje imágenes de 4 viajeros, porque eran inmigrantes o gente que estaba de paso, que no eran de acá lugareños, que registraron a su manera una iconografía de Salta, la arquitectura de Salta, y encontré, investigando, porque iba a hablar sobre la obra más conocida que tenemos de la ciudad de Salta, que es la de Carlo Penuti, que está en el Museo Nacional, en el Museo Provincial de Bellas Artes Lola Mora, exhibida actualmente. Iba a hablar de esa obra únicamente, pero cuando empecé a investigar qué más había, encontré una bibliografía de una historiadora tucumana que hizo una investigación sobre estos viajeros que registraron Salta. Entonces encontré la imagen más antigua que tenemos de la Salta, ciudad. De la ciudad. A ver, arranquemos, Pulpo, con las imágenes. ¿Es esa? Es esa, exactamente. Esta imagen es de principios del siglo XIX, de 1820. 1820. Así es, les leo bien quién es el autor. Teniente coronel de artillería e ingeniero del Departamento Topográfico de Buenos Aires, José Arenales, hijo del señor brigadier don Juan Antonio Álvarez de Arenales, nacido en Cochabamba, Alto Perú, en 1789. Bueno, imagínense que eso es un dibujo coloreado de la ciudad de Salta, que bueno, no vamos a poder hacer mucho zoom, pero sí ya se identifican ahí las iglesias más importantes de que hoy siguen siendo el perfil de nuestra ciudad. ¿Por qué no? A ver, Pulpo, estiralo al zoom, capaz que podemos llegar a ver. Qué bárbaro, 1820 esta obra. Entre 25 y 27 se cree que está dibujada, es de un topógrafo. Que registró obviamente el paisaje que tenemos, que la ciudad estaba asentada en un valle, que tenía una vegetación, no registró los ríos, no hay un registro de los ríos en su dibujo,
tengamos en cuenta que él era un topógrafo, ¿no? Pero sí registró el Valle de Lerma, las características de las casas blancas con las tejas coloniales. Es cierto. Y algunas cúpulas de iglesias de las más importantes. Es verdad. Qué increíble, porque incluso esa, que es la más antigua, estabas diciendo, ¿no? Sí. Por lo menos de las que tengamos registro. Sí. Ya se puede uno imaginar que eso es Salta. Exactamente. Y es increíble que no es una foto, es una pintura, es arte. Y es una imagen que está vista, en realidad es una imaginación del que la hizo, porque está vista desde la zona sureste de la ciudad, porque se ve todo el valle y cómo se va perdiendo como hasta la quebrada para ir a Jujuy, ¿no? Claro, o sea, estamos con vista hacia el norte. Exactamente, y además es imaginario, porque él no estaba sobreelevado ni viajando por el aire, porque todavía no era época. Claro. Entonces, es su imaginación que quizás interpreta. en alguna loma, pero es mayoritariamente. No hay, es verdad. Del lado sur no tenemos. No, es cierto. Entonces, es una interpretación de él de lo que es la topografía de Salta. Así que esa es la más antigua. Esa imagen no la tenemos en Salta, está en el Museo Saavedra. Y dicen que para esa época, para 1825, la provincia tenía 40.000 almas en la provincia, o sea, 40.000 personas, y en la ciudad, habitantes, había 10.000. Mirá vos, estamos encima el arte vinculada a la historia, a los datos históricos duros. Bueno, el museo, esta imagen está en el Museo Histórico Saavedra, en Buenos Aires. Y después hay una segunda imagen que surge a partir de esta primera, que es de otro personaje, que en realidad este señor ya era el dueño de una imprenta, que hace una litografía en base a esa primera imagen de Arenales, que se llamó César Baclé. Fíjense que hace la misma perspectiva, ¿no? Está tomada desde el mismo lugar. El norte. Pero sí está como si estuviera vista un poco más de arriba, ya le incorpora personas, caballitos, gente andando a caballo en la zona sur, y las montañas obviamente nevadas, o sea, ¿no? Hace como otra interpretación del paisaje. Más en invierno esta. Exactamente. Hay una tercera imagen, esta imagen data de 1835, o sea, unos años después de la del topógrafo. Qué bárbaro, estamos hablando de obras hechas hace prácticamente 200 años. La primera, 200 años, y las otras, 190 y pico. Sí. Pero qué bárbaro, qué historia Salta, es fascinante. Sí, por su historia también me gusta Salta. Y en la imagen 3, ya van a ver, es una pintura ya, realizada por Juan Manuel Besnes e Irigoyen. Él es un uruguayo, radicado en Uruguay. Y acá, bueno, ya también es la misma interpretación que hace el topógrafo, pero en una pintura, ¿no? Y el mismo punto de vista. Y la última, que es la más importante que yo les quería comentar, es la de Carlo Penuti. A ver. Carlo Penuti es un artista italiano, ese es un detalle. La última es el que te mandó Fran, esa es la imagen completa. La última, anda pasando, si no las que tengas. Sí. ¿Es la que está enmarcada? Exactamente, esa es la imagen completa. Hay una que está enmarcada, fíjate. Exacto. Bueno, a ver, contanos sobre esta obra, Claudia. La pintura original está en el Museo de Bellas Artes, en el primer piso. Acá. Es el único registro pictórico que tenemos, pictórico y dibujado. Esto lo que te mostré es lo único que hay de esa época de Salta. Y por eso vuelvo a reiterar la importancia y el rol de los artistas en el registro de todo. De todo, de contar la historia. Porque no tengo otra pintura y traté de buscar. Sí hay un contemporáneo, Yayo Pellegrini, que hizo algunas reproducciones muy contemporáneas, vistas aéreas de la ciudad de Salta, pero en el medio no tengo ningún artista que haya hecho una toma como esta. ¿Esta toma de dónde es? Desde el Cerro San Bernardo, cambia el punto de vista. Ya se considera que el cerro ya era como un lugar de acceso para peatonal, visitar. Digamos, claro. Sí. Y fíjate que se ve toda la calle Caseros, que está enmarcada con, vas a ver que adelante está el convento San Bernardo, está la torre del convento, esa figura blanca que se ve a la derecha, esa.
es el convento San Bernardo. ¡Qué bárbaro! Más atrás, a unas cuadras más atrás, ya se ve lo que era la Basílica Mayor de la Plaza 9 de Julio, que estaba ubicada donde hoy está ubicado el Centro Cultural América. El Centro Cultural América. Bueno, fíjate que ahí está la iglesia, la plaza, que no era una plaza como la conocemos hoy, sino era un espacio de tierra, claro, con un aljibe al medio. ¡Qué bárbaro! Para tomar agua. ¡Qué nivel de detalle! Me impresiona. Impresionante. Y él ya también hace una pintura un poco más costumbrista, digamos. ¿Por qué? Porque ya pone en la pintura a las personas. Se puede ver el río, que en las otras pinturas no están. Fíjate que la Bicentenario o ex Virrey Toledo es uno de los tagaretes, digamos, sí, de los bordes de agua. Exactamente, después fue un canal eso. Claro. Bueno, ahí están, se ven los caballos, las lavanderas, lavando la ropa en el río. ¿Qué nivel de detalle? Es una obra grande, me imagino. Sí, mide más o menos 1,20 m 30 por 90. Ah, es una obra grande para ese nivel de detalle. Sí, contando, Claudia, me fascina. Bueno, lo que tiene de particular esta obra, que es una perspectiva muy bien realizada, con una técnica muy buena, porque tiene un punto de vista casi que aéreo, pero él está mirando la ciudad, o sea, la está reproduciendo tal cual. Lo que cambia de las otras es también las montañas, son mucho más realistas, tienen más atmósfera, tienen luces, sombras, más capas, las nubes, profundidad, ¿no? Bueno, las otras eran topógrafos, no le pidamos más, pero en este caso que Carlos Penuti sí era un artista. Eso te iba a preguntar, Carlos Penuti tenía técnica, evidentemente. Italiano. No, y fue de toda esa corriente de inmigrantes italianos que se radicaron en Salta y en la Argentina, ¿no? Que trajeron toda esa técnica de otras escuelas. Increíble. Después, bueno, lo más importante, el paisaje urbano. Esta pintura yo en la Facultad de Arquitectura la usamos muchas veces para estudiar el urbanismo de Salta de esa época. Son casi 170 años de diferencia, donde se puede ver cómo era el trazado original. La calle, si esta es la Caseros, esta vendría a ser Urquiza o San Martín. Urquiza o San Martín, porque Urquiza es esta que casi desdibujada. Claro. Me parece que es San Martín la que... Sí, y ahí leíamos también cuando reconstruíamos en 1582, cuando es la fundación de Salta, la San Martín era también como un río, como un arroyo, un borde de la ciudad, una defensa natural, que después es conquistada, se construye la avenida San Martín que conocemos hoy. Así es. Y llega, perdón, ¿no? Sí. Meto la cuchara, pero esa es la parte donde hoy está emplazado el Parque San Martín. Así es. Que si uno se para en el San Bernardo en un punto similar, va a ver que está... Exactamente. ¡Qué bárbaro! Bueno, lo que se destaca es la Tramendamero, que era como, ¿no?, una característica de las Eso no sé qué es, fundadas. Explícame. La Tramendamero es el trazado, diríamos, ortogonal de manzanas y calles. Bien. Que todas las fundaciones de todas las ciudades fundadas por los españoles eran con ese trazado y tenían esa morfología, digamos. Exactamente, venían con esta comanda, digamos, el mandato español de que tenían que ser así, y tenían un claro ejemplo de dónde tenían que ir ubicadas cada una de los edificios más importantes de la ciudad. Salta es una fiel representante de ese tipo de fundación, y además, bueno, ya sabemos que Salta era un centro comercial muy importante en el virreinato del Río de la Plata, de ¿no? hecho, por eso es que se funda Salta. Exactamente. Bueno, se ve la Tramendamero, hitos identificables que ya hablamos, que es el convento San Bernardo, la iglesia mayor, la plaza. Todavía acá no se ve, porque los otros dibujos, vos fíjate que como que inventaron las torres de las iglesias. Había como una necesidad de que aparezcan esos edificios en altura como las iglesias. Esta ya es una pintura realista de ese momento, que traduce exactamente lo que estaba construido. Y guarda las dimensiones, es increíble, increíble. Y después el famoso skyline del que hablamos los arquitectos, que es ese perfil urbano de las ciudades. Bueno, el skyline de Salta acá es la casa bajita, con techo colonial, ¿no? Y con algunas cosas que se destacan, que son esas dos
iglesias. Qué hermoso. ¿Das clases, seguís dando clases en la facultad? Sigo ¿no? dando clases en la facultad. Qué placer tener una clase de estas con vos, Claudia. La verdad que hermoso que nos describás estas historias. Marty nos mandó una toma. ¿Podemos hacer una comparación de las dos tomas? ¡Ay, qué bien! Tenemos la toma antigua, o sea, la toma, digo yo, la pintura esta. Bueno, acá tenemos increíble. una foto hermosa Sí, de la ciudad también. de Salta, que está vista de más arriba, desde donde la toma Penuti. Sí, Penuti está más abajo, me parece, ¿no? Pero bueno, tenemos un perfil de ciudad y Penuti estamos parados como más para allá. Sí. ¿Viste? Vamos a ver esta que te digo, si la tenés a las dos juntas. Qué increíble, ¿no? El arte, cómo está presente, ¿no? Y hay gente que dice, ¿para qué sirve el arte? Mirá. Bueno, acá tenemos para reconstruir la historia de nuestra ciudad, para ver las similitudes y diferencias, para ver lo importante que era ya desde entonces. Las épocas, porque en ese momento reproducir, este es un interés absoluto del artista, porque en ese momento, que estamos hablando principios del siglo XIX, la pintura que estaba de moda en ese momento era como reproducir a las casas reales, ¿no? A los reyes, hacer los retratos. Claro, es verdad. Era como otra época, en algún punto, porque después empiezan a aparecer las vanguardias, pero nosotros, viste que antes, no es como ahora que todo nos llega más rápidamente, sino que antes las vanguardias, hasta que llegaban a los países, pasaba mucho tiempo. Acá pasó mucho tiempo hasta que apareció el impresionismo, por decirte. Qué lindo, entonces qué es una lindo. escuela Tenemos, muy tradicional. tenemos un poco las dos ahí. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¿Esa qué es de dron, Marty? Sí. Marty se compró un dron con su novio y están probándolo y se inspiró ahí. Lo que decía yo es que más allá de todos estos cambios históricos que fuiste enumerando, uno como salteño percibe que hay una similitud, ¿no? Que hay una continuidad, que de alguna manera la ciudad sigue siendo muy parecida como era. Bueno, una característica del salteño, creo yo, y también de las distintas políticas culturales que han ido pasando en los distintos gobiernos ha sido esta cuestión de preservar el casco histórico, de cuidarlo. Salta es una de las provincias que tiene las leyes patrimoniales más importantes para cuidar todo lo que es la parte arquitectónica, urbanística. De hecho, ahora se está de vuelta tratando el PRAC, que estuvimos en la reunión la semana pasada. ¿Qué es el PRAC? El PRAC es el Plan Regulador del Área Centro, donde ahí todos los involucrados de los distintos actores, arquitectos, urbanistas, COPAUS, DIPAUS, la municipalidad, están pensando cómo cuidar y seguir preservando toda esta cosa que es nuestra esencia, ¿no? Este patrimonio, estos valores. Bueno, la mayoría de los edificios patrimoniales pertenecen a la Secretaría de Cultura, entonces están muy próximos en el área centro, entonces es como esta identidad, ¿no? Que muy va valioso. cambiando en las épocas un poco, pero tenemos desde un convento San Bernardo que es muy colonial, como el Cabildo, el convento San Bernardo, la casa de Pajarito Velarde, que está en España y Pueyrredón. Son como referentes muy típicos de la arquitectura colonial. Hay una sola cosa, no te quiero meter en un lío, pero algún día la hablemos. Vos que sos arquitecta me dirás. Capaz que hay buenas razones para haberlo aprobado y dejarlo que siga así. Me parece una afrenta a nuestro casco histórico el Banco Macro. Bueno, fue todo un debate. Me parece una afrenta al casco histórico lo que hizo el Banco Macro. Fue todo un debate. Bueno, en ese momento no había el PRAC y ni una ley patrimonial, que esas leyes se fueron actualizando y se fueron en los distintos últimos gobiernos democráticos, sobre todo, ¿no? Desde el gobernador Romero en adelante, hubo mucho interés en preservar el patrimonio arquitectónico en todos los gobiernos, en el de Urtubey y también en el de Gustavo Sáenz. Entonces me parece que sí, antes esa falta de normativas permitió que pasara eso, ¿no? Es todo un debate. En la mayoría de las ciudades del mundo los cascos históricos se preservan y se desarrollan nuevas áreas donde crece la ciudad moderna. Claro.
lo sí que se le dice la necesario, City en otros lugares. Exacto, pero sí es necesario que la ciudad no pierda su función de ciudad, o sea, que la gente siga viviendo en el centro. Pues si no convertimos al centro en un museo. No, o convertimos el centro en lugares con horas muertas, ¿no? Porque si tenés solo locales comerciales, ¿qué pasa? Cierran los locales o cierran las iglesias y cierran los museos y chao. Exactamente. Entonces, el centro también tiene que tener zonas donde la gente pueda vivir todavía, porque es lo que le da vida. Exactamente. Bueno, en esa discusión... Está lindo, hablemos de ciudad algún día. Hablemos de ciudad, claro. Hablemos de ciudad, me encanta, me encanta. Claudia Lamas, arquitecta de profesión, artista de vocación y divulgadora de la cultura y del arte de nuestra provincia. Muchas gracias, como siempre, como cada semana. Espacio. Bueno, feliz cumpleaños a Salta, feliz que la amamos. Cumple. Sí. Nos despedimos, Marti, hasta mañana.